La migración masiva de peruanos al extranjero. Un dramático aumento de compatriotas que deciden irse a buscar una mejor vida en otro país. Nos lo había prometido ayer. Sí, Lore, información te digo a noviembre del 2024. Ok, o sea, el año calientita. pasado teníamos además ya la información de que se había multiplicado por 4 el número de peruanos que desde el 2021 habían decidido salir del país. Hoy la cifra para el año 2024 supera los 605.000 peruanos que han abandonado el país para no volver. Es decir, que tienen la salida del territorio nacional y ningún reingreso. Esto es lo que para Migraciones puede considerarse como peruanos que se van a hacer una nueva vida. Y la información precisamente es de la Superintendencia de Migraciones. El número exacto de peruanos que ha salido sin registrar reingreso para el año 2024 es de 605.000. Y aquí te traía, Lore, la información por edad. ¿De qué año a qué año? O sea, esto es solo en el 2024. Solo en el 2024. 600.000 peruanos, 600.000 peruanos solo han en el salido. 2024. Exactamente. Okay. Información de Migraciones. El año pasado era 400.000. Exacto. Y mira, estos 600.000 lo rompemos en edades. Okay, a ver. Este número grande de peruanos que están saliendo del país a hacer vida afuera lo rompemos en edades, y acá lo preocupante es ese segundo bloque. De 18 a 35 años, 205.385 peruanos han salido del país. Esta es una información que, por supuesto, presenta un escenario muy adverso a lo que puede ser el proyecto de país que tenemos. La proyección, los jóvenes están yendo, la mano de obra, el talento está buscando otro destino para vivir, Lore. Y te digo, se van ¿quiénes? De 18 a 35 años, es un grupo que sale del país, pero también salen más de 160.000 adultos mayores. Es que quizá tienen hijos fuera. Exacto. Estamos hablando que en los últimos 2 años, más de 1 millón de peruanos se han ido. 1,3 millones de peruanos desde que terminaron las restricciones de pandemia. Las razones pueden ser varias, pero aquí lo preocupante es el rápido incremento de esta tasa, lo que hace pensar que estamos ante una nueva ola migratoria de peruanos, cuando las olas migratorias las tuvimos marcado en los 80s, cuando se consolida un primer grupo de peruanos que se va a vivir al exterior, unos 500.000, medio millón teníamos al año 81 de peruanos que vivía fuera del territorio nacional. Para el 92 ya la cifra se había multiplicado por 3, 1,5 millones de peruanos. Ya en el año 2020 el total de peruanos en el exterior eran 3,3 millones. A esos 3,3 millones le tienes que sumar más de 1 millón de peruanos que ha decidido o está decidiendo hacer vida fuera de nuestro territorio. Es la historia de muchas familias que tienen que despedir a jóvenes que van a buscarse una mejor vida, estudiando incluso sus carreras en el extranjero. Es la historia de parejas ya en el último tramo de su vida que dicen, vámonos con nuestros hijos a vivir a Estados Unidos, a Chile, a España, a Canadá. Y la verdad, a Canadá. Y cuando tienes, Lore, esta cifra, la realidad creo que es complicadísima, y el momento en el que está el país te hace pensar qué estamos haciendo para retener al talento, ¿no? ¿Qué está haciendo la política para vender el país como un futuro, como una posibilidad de que aquí puedas echar raíces, tener una familia, conducirte en un trabajo, ser profesional, en fin? ¿Qué está planteando para eso la política? La cifra es enorme, y quien puso también un comentario interesante fue el economista Luis Carranza, que desde CADE dijo, esto es un problema económico, es un problema de dinero. A futuro es un problema de dinero para el país. Vamos a ver la exposición que tuvo Luis Carranza sobre estas alarmantes cifras de migración. Ayer tuvimos reunión con jóvenes universitarios de Arequipa, en la réplica de CADE. Más del 80% pensaban irse del país
cuando acaben sus estudios. Quieren irse del país porque no ven futuro. En el 2021, los residentes peruanos decidieron sacar sus ahorros del país. Nosotros, los peruanos, sacamos 23.000 millones de dólares del país, 10% del PBI. Y no solo no han regresado, sino la plata sigue saliendo, en menos proporción, pero siguen saliendo. No hay confianza, no ven futuro en el país. Quizá esa última parte sea la más compleja, ¿no? Aceptar de que el futuro se ve difícil en el país y por eso esta alarmante cifra de peruanos que deciden irse al exterior. ¿Y te acuerdas en algún momento que conversábamos con el profesor Jorge González Izquierdo y él llamaba a este fenómeno la fuga de capitales? Esta es la principal fuga de capitales. La fuga de capital no es solamente aquel que sus ahorros los llevó al extranjero. La fuga de capitales es la fuga del talento joven. Ese talento que no va a ser la fuerza laboral y productiva de nuestro país, que esa PEA, ¿no?, que necesitamos crezca, que necesitamos además sea formal, viva en condiciones de calidad y de dignidad, es la que se está yendo. Y lo dice bien Luis Carranza, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hoy en día, cuántos nosotros que tenemos hijos en edad escolar, los chicos sueñan hacia afuera, no sueñan hacia adentro? Y eso es bien triste. Es un debate durísimo, Lore. Es exactamente lo que discutían o nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Plantearse una vida fuera del Perú, y esa sensación no se tenía hasta antes de pandemia, o se tenía controlada en niveles bajos. Había esperanza. Ahora, se abre también otro problema en, por ejemplo, los consulados peruanos, que en el caso de España han encontrado que su trabajo se ha multiplicado por 2 o 3, porque tienes cada vez más peruanos viviendo en España. Esta realidad la conoció el canciller cuando visitó de manera oficial España hace algunas semanas y tuvo diálogo con su homólogo, el canciller español. Vamos a ver un material que difundió la propia Cancillería de este viaje, de una reunión que tuvieron con los cónsules peruanos en España. Y ojo con esto, el canciller quedó asombrado por la cifra. 500.000 de peruanos ya vive en España. Es una de las comunidades más grandes que hay de peruanos en el exterior. Vamos a ver esta imagen del canciller en una visita a España donde la noticia fue: están yendo muchísimos peruanos a vivir a ese país. Vean. Una reunión con los cónsules del Perú en España. En España se calcula que hay ahora 500.000 de peruanos y peruanas. Así que vamos a tener que ver de tomar las medidas necesarias para que nuestros servicios consulares, que ya son buenos, sigan mejorando cada vez más frente a este flujo importante de peruanos a este gran país que es España. Flujo importante de peruanos, decía el canciller, pero son números de terror, Lore. Y destinos en el 2024, los países a los que más fueron los peruanos sin retorno: Chile, 159.000, España, 119.000 peruanos. Solo en el 2024, Estados Unidos, 86.000, Colombia y Bolivia siguen en la lista. Estamos ante, qué duda cabe, una fuga de talento que está pasando en silencio, que nadie está percibiendo, nadie está abordando. Y que nadie parece importarle, porque, ojo, incluso ahora en el Congreso tenemos un representante de los peruanos en el exterior, ¿no? De hecho, dos congresistas. Dos congresistas que representan a los peruanos en el exterior, y también, ¿qué están haciendo para que no se sigan yendo? Lo importante, tendrían que multiplicarse, porque ya cada vez hay más peruanos en el extranjero. La representación es mayor. Imagínate. Y el problema es ese. Probablemente tú, yo, todas las personas hoy alrededor conocemos gente que se ha ido, sea a empezar a estudiar o gente que acá tenía trabajo, tenía hijos, tenía mucho o poco y vendió todo, remató todo y se fue prácticamente con sus sueños y sus esperanzas a empezar de nuevo en otro país, a estudiar de nuevo, a trabajar en lo que encontraron, porque prefieren esa realidad a seguir criando a sus hijos en nuestro país. Exacto, y eso es triste, digamos. Sí. Eso como país es, si quieres, uno de los objetivos principales de consolidarnos como una república, como un país, es retener a nuestros ciudadanos dentro de nuestro territorio nacional o tener una migración controlada que esté al borde. En el Perú siempre ha estado al borde del 10%, digamos, el número de peruanos que viven en el extranjero, pero lo de estos años es
sorprendente. Es data de migraciones, ¿sabes? Es información a Y la el que tema de la accedió seguridad TIM. también golpea mucho. No solamente la esperanza de futuro cuando hablamos de, primero que además la educación superior o técnica es bastante costosa. Cada vez más se hace costosísima ir a la universidad, ir a un instituto incluso, es bastante costoso. Pero aquellos que lo pueden pagar igual sienten que cuando ingresan al mercado laboral, el mercado laboral les paga muy poco. O sea, realmente, ¿cuántos años tienes que trabajar para poder independizarte, para poder pagar tú también el colegio de tus hijos, poder tener familia? Se vuelve bastante difícil, pero lo otro es la seguridad. ¿Cuánta gente dice, prefiero irme del Perú porque yo no quiero que mis hijos crezcan en un país donde sales a la calle y te matan por un celular? Sin duda, inseguridad y lo que decías, el problema de los jóvenes para la inserción laboral son algunas de las razones que, por ejemplo, apuntaba el medio británico BBC. Hablaba de la crisis económica que generó pandemia en muchos hogares, en muchas familias, la inestabilidad política, que duda cabe que el Perú es un país, por lo menos, que no te puede ofrecer las garantías de un gobierno de 5 años en estos momentos. Tienes una situación de inseguridad, pero lo que me parecía interesante era, los peruanos tenemos redes de contactos de estas primeras olas migratorias. Claro. Es decir, un estudiante puede apelar a una tía que vive en Europa o en Estados Unidos para a partir de ahí construir este camino de migración. Es una realidad compleja, pero que te digo, ya está saturando también consulados. El caso de España es importante y estamos viendo esta película, Lorea, la estamos dejando pasar con lo doloroso que puede ser para algunas familias ese adiós, ¿no? Sobre todo a mediana edad, donde ya no sabes si va a haber un momento de reencuentro.